Dios le bendiga, queridos hermanos. Hoy es 13 de febrero del 2020. Voy a compartirle la voz del Señor Jesús hablándome, hermano, sobre estos acontecimientos, hermano. Yo me levanté esta mañana y lo grabé todo en mi teléfono. El Señor me hablaba y me decía todas estas cosas, hermano. Primero el Señor me mostró a una mujer llamada Donald. Esta mujer en la vida real trabaja conmigo y ella es como la asistente del encargado del manager. Esta mujer es atada a los cigarrillos y a los vicios. Su cara es pálida y se nota que no tiene mucha felicidad, hermano. De repente yo podía ver en esta revelación, hermano, que esta mujer se acercó a mí al trabajo y quería que yo le hablara de Jesús, pero me hablaba y luego se apartó al trabajo. Y mi Señor Jesús se acerca y me habla con su voz y me hace ver la intención del corazón de esta mujer. Y esta mujer quería que yo le introduciera la palabra de Dios, pero más ella buscaba a Jesús para que Jesús sanara sus heridas y ayudara en su vida para ella dejar el vicio de cigarrillo, la cual Satanás la tiene atado. Pero el Señor Jesús me hablaba y me decía esta palabra: ella me busca porque tiene necesidad de que yo la liberte del vicio de cigarrillo y de su problema, pero ella no me reconoce, bendito sea Dios, como el Hijo de Dios, y no viene a mí porque ella cree en su corazón que yo soy el Rey de Gloria y el Hijo de Dios. Simplemente me busca por los problemas de su vida, como hay mucho en esta vida. Me buscan en momentos que están pasando por dificultad, pero no me reconocen como su Señor, ni como el Hijo de Dios que pagó por vuestro pecado. En este momento el Señor me hablaba. Muchos no me reconocen y no me dan la gloria a mí, y en momentos de problema buscan de mí para ser libertado. Así me hablaba el Señor. De repente el Señor me permitió pasar por otra etapa. Veía, hermano, que tenía unos panes en la mano y los animales se lo comían porque había mucha hambre en el planeta Tierra. Yo esperaba por una persona que tenían que venir a recibir esos sándwiches de mi mano. Veía la hambre era tan grande, hermano, que la gente empezaron a hacer cosas malas, hermano. Los animales comían. Pero en ese mismo instante, hermano, yo podía ver que Satanás sacó su propio sello, imitando a Jesús, como dice, que Él es nuestro abogado que está a la diestra del Padre. Pero Satanás sacó su propio sello, hermano, que decía, "The evil is my lawyer", que el Señor le reprenda en inglés. Y en español significa, "El diablo mi abogado, que el Señor le reprenda". En el nombre de Jesús. Veía que esas etiquetas estaban pegadas en la ropa. Y en vida real, hermano, en el 2018, creo yo, hermano, yo compré una chaqueta por alta suma de dinero en una tienda de marca. Y en esta chaqueta era una chaqueta que valió como unos 350 euros. Pero había una rebaja en esa chaqueta, hermano. Y esta chaqueta, hermano, cuando yo me la puse, recuerdo que hice un viaje a España y de repente siempre me picaba detrás de mi cuello. Y ahí estaba el sello del diablo, hermano, en inglés. Y estaba en una 6 o 7 partes más en inglés el sello, pero yo no sabía, estaba en inglés. Y estaba la cara del diablo pegado en la chaqueta detrás de mi cuello, pero ahí no se veía como etiqueta. Y en un día yo estaba hablando con una joven de Budapest y ella me dice, "Mira lo que dice tu chaqueta, ¿por qué tú usas esa chaqueta si tú eres cristiano?" Y cuando miro, hermano, que el Señor reprenda al diablo, decía, "El diablo es mi abogado, que el Señor le reprenda en el nombre de Jesús". El Señor me mostraba que Satanás va a usar estos sellos
y lo está usando, porque muchos de los mercados ya esa ropa se vende con el sello satánico y muchas ropas se están vendiendo. Y él me mostraba que Satanás ha hecho su propio sello y lo va a seguir haciendo en su época cuando venga a este mundo por estos 7 años, bendito sea Dios. De repente el Señor me hacía ver otra parte y me decía esta palabra: no le deis lugar al diablo, ninguno, porque cada vez que ustedes abren puerta para Satanás, en la mentira, en lo engaño, en los robos, en los pleitos, en las disensiones, en la codicia y en todo pecado, le abren la puerta a Satanás y Satanás entra a ustedes, al corazón de ustedes, porque tiene puerta abierta y va destruyendo vuestra vida. Y me dijo la voz de Jesús, me hablaba y me decía: porque Satanás es como un cáncer. Cuando ustedes le abren la puerta con todo tipo de pecado, ahí es que se asoma a vuestra vida y va destruyendo vuestro cuerpo, vuestra vida, vuestra alma, porque Él es como un cáncer. Se introduce cuando ustedes le abren puerta con el pecado y lo va destruyendo lentamente. Y toda vuestra vida, vuestras relaciones, vuestra forma de vivir, Él la va destruyendo así de repentemente. Satanás es un cáncer que va destruyendo la vida del ser humano, como física y espiritualmente. Y me decía Jesús: no le den lugar a él, no le abran puerta, porque él es como un cáncer que va destruyendo al ser humano lentamente. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén, en el libro de Efesios 4, 27 al 29. Y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use su mano para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación, que sean de bendición para los creyentes. Y Jesús me hablaba con toda esta palabra y me decía: muchos me buscan porque tienen problemas en su vida, pero no para aceptarme como su Señor y Salvador, y no creen que yo soy el Hijo de Dios. Y en su momento de tristeza, de prueba, de enfermedades, me están buscando, pero no es porque creen que yo soy el Rey de Gloria, bendito sea Dios. Y yo veía que al mismo instante Satanás hizo lo que era una propuesta con una mujer. Esta mujer fue a comprar una cartera a una tienda, hermano. Esta cartera no tenía lo que es una definición si era de hombre, era de mujer. Jesús me permitía ver cómo Satanás está engañando al mundo, haciendo cosas para no definir lo que él es sexo, si es masculino o femenino, porque él quiere cambiar lo que es la creación de Dios cuando dice que Dios lo hizo varón y hembra. En esta cartera había una confusión muy grande, porque tenía unos vestidos diferentes y unos costados diferentes como debía ser para definición si era de mujer o de hombre. Cuando esta mujer está haciendo la propuesta con Satanás, yo veía que él le decía: la forma que le falta, que no representa que es de mujer o hombre, nosotros te la vamos a hacer. De repente la mujer dijo: pero yo no voy a pagar a un sastre para que le dé la forma como femenina, porque la forma de esta cartera no presenta si es de hombre o mujer, pero es muy bonita. Y él le dijo: llévatela, yo te voy a dar el dinero que falta para que tú la complete. Hermano, tenga cuidado, porque en este mismo momento yo veía que ese dinero que Satanás le ofrecía a la mujer era el dinero de un pacto para que la mujer lo recibiera. Cuando él envió la cartera a la dirección de esa mujer, la mujer recibió la cartera y esta era una cristiana. De repente yo veía que cuando ella abrió la cartera tuvo una formalidad preciosa. No necesitaba lo que era de un sastre para hacer nada. Y dentro de la cartera había un dinero que era como libra esterlina. Y representaba que él le había prometido a la mujer que le mandaría 100 libras para poderla modificar la cartera en un sastre para hacerle el negocio con ella. Cuando la mujer recibe la cartera, hermano, yo podía ver que dentro de la cartera ella lo abre y se acerca a mí y me dice:
¿Por qué él me manda más cuando él dijo que eran 100? Y yo abrí la cartera y podía contar que había más de 200 libras. Le estaba dando 100 de más a cambio de un pacto para él acercarse a ella. Porque si ella recibía ese dinero, la cantidad que no era lo correcto, estaba cometiendo pecado de robo. Debería devolver lo que le pertenecía. Y yo le dije a la mujer, no reciba esta cantidad de dinero. Además, la cartera no necesita llevarla donde un sastre para que le dé moda o modista, porque está hecha y representa la forma ahora de una mujer, porque era un engaño del mismo diablo, que el Señor le reprenda. Y Jesús me decía, es de la forma que él obra para engañar a mucho. Y así hay mucho engañado. De repente yo pude ir donde una familia y podía ver que Satanás había usado a mucha gente en el robo para que clonaran tarjeta de crédito. Y esta familia tenía una tarjeta de crédito robada, clonada, con los datos de otra persona. Y yo podía ver que a través de estas cosas mal hechas en la presencia de Dios, Satanás entraba a la vida de la persona y hacía pacto con ella. Y cuando estos pecados están ocultos en el pueblo de Dios, hermano, Satanás entra en la vida de la persona y automáticamente le está dentro para destruirla espiritualmente como físicamente. Y por eso Jesús me decía con su voz, no dé lugar al diablo, porque él es como un cáncer. Siempre y cuando ustedes viven en el pecado, en la deshonra y en la desobediencia, Satanás automáticamente tiene derecho a entrar en vuestra vida y destruirlo, porque él es dueño del pecado. Y donde está el pecado, ahí habita Satanás. No dé lugar al diablo. Cierren toda vuestra puerta, la cual son pecado abierto en vuestra vida, porque Satanás es como un cáncer y viene a matar, hurtar, robar y destruir. Estas fueron las palabras de Jesús, hermano. Yo sé que el pueblo de Dios no cree, hermano. La palabra de Dios dice en el libro de San Mateo, verso capítulo 10, desde el 40. Hermano, es la palabra de Dios que dice así, en San Mateo 10, 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de esto pequeño un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermano, la palabra es clara que dice, mientras ellos se iban comenzó Jesús a decir de Juan el Bautista a la gente, que saliste a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, o que saliste a ver a un hombre cubierto de vestidura dedicadas. He aquí que los que llevan vestidura dedicada en la casa de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? A un profeta. Si os digo que más que profeta, porque este es de quien está escrito, que aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Jesús dijo en Mateo 10:38 y dijo esta palabra, mi Señor Jesús: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. No importa la dificultad, no importa por los momentos que tú estás pasando, no importa que se levanten contra ti, sigue defendiendo la palabra de Dios con la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A veces el mundo te va a odiar, no va a querer saber de ti, porque Dios te da palabra para que le corrija el pecado a ellos. No lo calle, hermano. No lo calle, hermano. Habla la verdad, porque te voy a estar dando estos textos bíblicos
que te están demostrando cómo debe ser un ministro de Dios, un atalaya, un defensor de la verdad, de la santidad. Porque yo te digo, hermano, que aún yo cuando pequé me reprendí yo mismo, me dolió el corazón y me dolió mucho, pero me di cuenta que no lo hice bien. Me arrepentí, ayuné y le pedí perdón a Dios. Y empezó Dios a tratar conmigo de una manera extraordinariamente, hermano, para su gloria. Un profeta, un justo. Jesús habla de recibir a un profeta y a un justo, lo que son con más frecuencia rechazados, aún por el pueblo de Dios, y perseguido debido a su defensa de la santidad y a su proclamación de la verdad. Vemos hoy en día, hermano, cuánta iglesia apóstata, cuántos pastores corruptos sobre los altares que están haciendo fechoría, haciendo cosas que no es lo que Dios exige en su palabra. Tú te levantas y pones un mensaje y se levantan todo como avispa o abeja sobre ti, hermano. O como una oveja en medio de una fiera o una manada de leones, hermano. Bendito sea Dios. Pero Jesús dijo así: y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lo dijo claro, debe ser valiente. Y vamos a estar hablando unos cuantos textos bíblicos para que ustedes vean qué es lo que Dios exige de un verdadero siervo de Dios, de alguien que se dice ser un atalaya, un profeta o una persona que está hablando la palabra de Dios. Por eso se da de relieve que la profecía aquí está escrita, hermano. Vemos en el acontecimiento del profeta Juan. Dice la palabra, Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es claramente, hermano, porque de ello es el reino de los cielos. Bendito sea Dios. A todos los que procuran vivir en armonía con la palabra de Dios por causa de la justicia, le espera la persecución. Los que sostienen los principios divinos de la verdad, justicia y pureza, y que al mismo tiempo se niegan a acomodarse a lo malvado, a la malvada sociedad de su tiempo o al estilo de vida de los creyentes tibios, como nos dice Apocalipsis verso 2, 3, 1, 4 a 14 al 22. Serán impopulares y sufrirán el rechazo y la crítica, experimentarán la persecución, nos lo dice claro, y la oposición del mundo. Mateo 10, 22, como nos lo dice claramente en Mateo 10, 22. Nos lo dice claro aquí Mateo 10, 22. Dice la palabra así. Mateo 10, 22. Dice, y seré aborrecido todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice Jesús en su palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Valiente, sin desmayar, siendo una persona valiente, como nos lo dice en San Marcos 8:38, Lucas 9:26, 2 Timoteo 2:12. Nunca cambian los principios del reino de Dios. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. Se les promete el reino y las recompensas celestiales a los que sufren y soportan persecución por causa de la justicia. Bendito sea Dios. Mira lo que dice la palabra. Por esa razón, los que aceptan al profeta o al justo y reciben su mensaje obtendrán la recompensa especial de Dios. Una, si la entrega del creyente a la verdad y a la justicia es tan firme que dedica su vida a sostener y a alentar a los ministros de Dios que son justos y a cooperar con ellos, entonces su recompensa será igual a la del profeta o de la persona justa a quien se le ayuda. Segunda, por otra parte, no se debe respaldar ni alentar a los ministros y predicadores que no proclaman la verdad de Dios.
de acuerdo con la revelación del Nuevo Testamento, ni de quienes no viven piadosamente según las normas justas de Dios, ni se debe cooperar con ellos. Respaldarlos implica merecer la misma condenación que ellos. ¿Dónde se encuentra un poco de esta palabra? Si yo me voy ahora mismo, segunda de Juan me lo dice claramente ahí cuando dice: a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con vosotros. Es la verdad que es el Evangelio de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que siempre será la verdad y el único camino para ir a Dios. Pero dice la palabra que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y aquellos que se han apartado de la mentira del mundo engañoso de la apostasía. Juan, cuando Cristo declaró que Juan no era una caña sacudida por el viento, se estaba refiriendo al carácter justo de Juan y a su reputación como predicador que se negó a transigir en sus convicciones. Juan proclamó los mandamientos de Dios sin temor a los demás, sin ceder nunca a la opinión popular. Todas las autoridades judías pasaron por alto en silencio el pecado de Herodes, pero Juan nunca pensó en hacerlo. Él se levantó contra ese pecado como una roca, mostrando absoluta fidelidad a Dios y a su palabra. Se alió con Dios contra el pecado, aun cuando eso le costara la vida, hermano. Si usted lee Juan 14, 3-12, vemos el acontecimiento que le cortaron la cabeza a Juan. Pero Juan en el cielo y Herodes en el infierno. Todo predicador de la palabra de Dios debe tomar nota de ello, porque Cristo evaluará el ministerio, el carácter y la oposición contra el pecado que muestra cada uno. Vamos a ver qué nos dice Lucas 1:17, hermano. Porque todo predicador que no reprende el pecado, todo pastor que no reprende el pecado, todo esto que vive en el pecado, toleran el pecado, cuando llegue el día el Señor se lo va a pedir a cuenta. Y muchos van a estar en lágrimas. En Lucas 1:17 nos dice la palabra así, hermano. Y dijo: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dice la palabra. ¿Qué se refiere a eso? El espíritu y el poder de Elías. ¿Qué significa? Juan se parecerá de mucha manera al intérprete profeta Elías. Malaquías 4:5 nos lo dice claramente. Debido a que está lleno del Espíritu Santo, como nos lo dice aquí en el verso 15, dice la palabra así. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, nos dice la palabra. Juan será un predicador rectitud moral. Va a ser un predicador de rectitud moral, como nos lo dice en Juan 3, 7-14, Mateo 3, 1-10. Manifestará el ministerio del Espíritu Santo al predicar sobre el pecado, la justicia y el juicio. Juan 16:8. Él volverá el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. Mateo 11:7. No comprometerá su conciencia. Oye, su conciencia. Y es lo que hay mucho hoy en día, que venden su conciencia por un dinero, por fama, por gloria de hombre. Y dice la palabra así. Ni torcerá los principios bíblicos por su bienestar o seguridad. Juan 3, 19, 20. Mateo 14, 1, 11. Obedecerá a Dios y permanecerá leal a toda verdad. En resumen,
Juan será un hombre de Dios. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero ¿qué nos dice más hacia abajo de los padres a los hijos? Uno de los peores pecados del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento había sido que los padres no sabían y no habían amado a sus hijos lo suficiente como para enseñarles los caminos y mandatos de Dios. Malaquías 4:6. Con la venida de Juan y el evangelio de Cristo, el corazón de los padres se volverá a los hijos. Esta es una afirmación clara que uno de los fines principales del evangelio es restablecer una buena relación entre padre e hijo mediante la predicación del arrepentimiento y el señorío de Cristo. Los padres se volverán dedicados a sus hijos con una actitud de justicia. 2. Si la iglesia actual deja de ser lo que Dios quiere, deja de hacer lo que Dios quiere, bendito sea Dios, deja de ser lo que Dios quiere que sea, una causa será que una vez más el corazón de los padres ha abandonado a sus hijos al dejar de amarlos, dedicarle tiempo y enseñarle con diligencia la palabra y las normas justas de Dios. Como resultado, los hijos rechazarán los caminos de Dios. Malaquías 4:6. Los siguientes son pasajes importantes relacionados con los padres y los hijos. A la enseñanza a los hijos de la fidelidad a la voluntad de Dios. Éxodo 10:2. Éxodo 13:8. Deuteronomio 4:9-10. Deuteronomio 6:25. Deuteronomio 11:18-21. Salmo 78:5-8. Isaías 38:19. Joel 1:3. Efesios 6:4. 1 Tesalonicenses 2:11. B. Amor y corrección a los hijos. Salmo 103:13. Proverbio 3:12. Proverbio 13:24. Proverbio 23:13-14. Malaquías 4:6. Lucas 11:11-13. Segunda de Corintios 12:14. Efesios 6:4. Colosenses 3:1. 1 Tesalonicenses 2:11. 1 Timoteo 3:4-5-12. 1 Timoteo 5:8. Tito 2:4. Hebreos 12:7. C. Oraciones de los padres por los hijos. Génesis 17:18. 2 Samuel 12:16. Primera de Crónica 22:11-12. Primera de Crónica 29:19. Job 1:5. Vemos el amor de Job orando por sus hijos, encomendándolo en la mano de Dios para que Dios lo cuidara de todos los que estaban haciendo. Efesios 3:14-19. Véase Juan 17:1. Nota sobre una oración modelo de un padre por su hijo. Véase también el artículo padre-hijo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra aquí en Lucas 1:28. Salve muy favorecida. ¿Sabe por qué dice esta palabra? Porque hoy en día la Iglesia Católica ve a María como la Madre de Dios. Pero la palabra no nos deja saber esto, sino que nos dice: María fue favorecida sobre todas las mujeres al ser escogida como la Madre de Jesús. Sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento nunca indican que haya de adorársele, de evaluarse oraciones o elevarse oraciones a ella o a dársela algún título especial. María merece respeto, pero solo su hijo merece adoración. 1. Nótese que María fue escogida porque Dios la favoreció. En Génesis 6:8 vemos un acontecimiento que nos cuenta de lo que es el llamado de María o el tratado que Dios puso en la mano de ella. Su vida humilde y piadosa agradó a Dios a tal punto que la escogió para esa importantísima tarea. Según de Timoteo 2:21. La bendición de María no solo le produjo gran alegría, sino también mucho sufrimiento y dolor. Véase Lucas 2:35.
porque su hijo sería rechazado y crucificado en este mundo. El llamamiento de Dios siempre implicará bendición y sufrimiento, alegría, tristeza, éxito y disoluciones. La palabra de Dios nos la dice claramente. Hermano, todo este acontecimiento vemos en el libro de Lucas cuando María visita a Elizabeth. En aquellos días, María se levantó y fue y visitó a Elizabeth. Deprisa en la mañana, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth las salutaciones de María, la criatura saltó en el vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Quiero decirte que a María la cogen como la Madre de Dios, pero no se le debe dar gloria, porque el único que merece la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, toda esta palabra nos lo hace entender Dios. El Padre debe ayudar al Hijo a hacer las cosas buenas en la presencia de Dios y no hacer lo malo, hermano. Porque si hacemos lo malo, recibiremos el castigo de Dios. Y cuando Dios nos llama, es para actuar con la verdad y no con la mentira. Porque muchos le dan gloria a María y se están olvidando que la gloria es solo de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que la palabra nos registra en esta revelación, hermano. Jesús quiere que la gente le reconozca a Él y le dé la gloria a Él. Porque muchos solo vienen cuando tienen problema a Él y se olvidan que Él es el Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario, pagando todo nuestro pecado, llevando en sí nuestras enfermedades y nuestras rebeliones. Yo voy a leer aquí en Génesis 6:8 para aclararle este punto que yo hablaba de María, cuando dice la palabra, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, hermano. Esto es un acontecimiento que la Biblia nos da. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, en medio de la extendida iniquidad y maldad de aquellos días. Dios encontró en Noé un hombre que todavía buscaba la comunión con él y que era justo, perfecto en sus generaciones. Indica que él se mantuvo separado de la moral perversa de la sociedad que lo rodeaba, por cuanto era un hombre justo que temía a Dios y se oponía a la oposición pública y a las conductas populares. Noé se granjeó la buena voluntad de Dios, como nos lo dice en el verso 8 y 7 en adelante nos está hablando. Y en Hebreo también nos habla 11:7, segunda de Pedro 2:5. Esa justicia en la vida de Noé vino por la gracia de Dios, mediante la fe de Noé y su andar con Dios. Dios le dio todo, le daba comida, le hablaba y lo salvó de todos los acontecimientos que venía a la tierra, como el diluvio. La salvación en la época del Nuevo Testamento debe encontrarse exactamente de la misma manera, es decir, por la misericordia y la gracia de Dios, recibida mediante una fe tan vital que dé por resultado un sincero esfuerzo de andar con Dios y permanecer separado de una generación perversa. Hebreos 11:7 afirma que Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. También el Nuevo Testamento afirma que Noé no solo era un hombre justo, sino también un predicador justicia. Segunda de Pedro, capítulo 2:5 nos lo dice. En eso es un ejemplo de lo que deben ser los predicadores. Dios lo guardó, hermano, lo reservó. Dios lo guardó y lo reservó, hermano, porque este hombre era un hombre temeroso de Dios. Se apartó del mundo del pecado y siempre le fue fiel a Dios, justo, hermano. Es lo que estoy buscando yo en este último tiempo. Pero no hay que ser cobarde para poder llevar el mensaje, porque cuando uno es cobarde, entonces
no puede ser un hombre que predique la palabra de Dios. Dice en Hebreo 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios me manda a hablarle a muchos ministros. Yo no debo tener miedo, hermano. Solo obedecer a Dios. Y aquí no habla la fe de los justos, de los profetas, de los jueces de Moisés. La fe de los israelitas y de Rahab. Y ahí no habla de la fe de esta gente grande que tuvieron logro ante Dios y recompensa en el reino de los cielos. Hermano, a ti yo te invito como un verdadero predicador de Dios, un hijo de Dios, que te arme de ese valor, porque yo no voy a temer de subirle estos mensajes, hermano. El que me llamó es Dios con un propósito, y aquí estaré para servirle en el nombre de su Hijo amado Jesús. Esta revelación el Señor Jesús me hablaba. Yo lloré mucho, hermano, porque aún yo veo cómo yo me aparto del mundo, siempre estoy encerrado aquí. Y mientras yo más me aparto del pecado, del mundo, de la gente que van siempre creando lo que es conflicto y se hacen necios en su propio pensamiento. Y a veces ni escuchan el mensaje. Y lo que vienen intentando sembrar problema y discordia. No, si Dios manda un mensaje a una persona, yo debo ser un atalaya y llevárselo. Y si no la recibe por un mensaje o como sea, lo subo en un video para que otro se lo haga saber. Dios le bendiga, hermano. Cristo viene pronto. Y por eso está soltando a su pueblo que permanezca firme, porque no permita que nadie arrebate tu corona en el reino de los cielos. Y solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Dios le bendiga, hermano.